Hola, hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy el tema es un poquito largo, pero es de suma importancia. El día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Y pues bueno, en 1908, Porfirio Díaz afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero en realidad no tenía la intención de abandonar el poder. Recordemos que en videos pasados ya habíamos visto lo que había pasado en el Porfiriato. Entonces, en esta etapa de la historia, Porfirio Díaz había dicho que pues ya él había hecho su trabajo y que México estaba listo para salir adelante sin que él estuviera en su poder, pero pues claramente estas no eran sus intenciones. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Recordemos que pues Porfirio Díaz quiso hacerlo de no reelección cuando estaba Benito Juárez, pero cuando él llegó a la presidencia, él se estuvo pues nombrando presidente por muchos periodos, que les voy a dejar por aquí el video del Porfiriato para que lo recuerden. Y pues bueno, pues como aquí no eran elecciones democráticas, pues ya se armaron diferentes bandos que pues exigían las elecciones democráticas, ya querían sacar a Porfirio Díaz. Y bueno, Francisco I. Madero propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Al año siguiente, fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Y pues bueno, las propuestas más destacadas de Madero era convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Y bueno, pues Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población, o sea, levantar en armas a la población y de ultrajar las autoridades. Entonces, solamente porque a Díaz ya no le pareció que pues Madero tuviera estas propuestas innovadoras que hacían que la gente quisiera votar por él, pues lo vio como un rival muy fuerte y lo mandó encarcelar por sublevar a la población, por levantar a la población en armas, lo cual pues no era cierto. Las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Como se impidió el ejercicio del voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Entonces imagínense esta injusticia de que lo encarcelaron por algo que no era verdad, y aparte pues como él ya estaba en la cárcel, pues Porfirio Díaz siguió haciendo lo que quiso, no hubo elecciones libres y pues por supuesto que él se volvió a reelegir para ocupar la presidencia. Y bueno, el llamado de Madero encontró respuesta en diversas regiones del país, como Chihuahua, Puebla y Morelos. En Chihuahua, pues estaba de representante Francisco Villa y Pascual Orozco. En Puebla, pues estaban los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, y en Morelos se encontraba Emiliano Zapata. Para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó las elecciones libres en la que resultó triunfador Francisco I. Madero. Entonces, pues gracias a la presión que se hizo de diferentes regiones en diferentes estados con los representantes que les acabo de mencionar, pues se presionó a Porfirio Díaz para abandonar el poder. Entonces, pues ya se hicieron elecciones justas en donde obviamente ganó Francisco I. Madero. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las libertades democráticas. Sin embargo, enfrentó graves problemas. Algunos de sus partidarios esperaban respuestas inmediatas a las demandas sociales y al no obtenerlas,
se alzaron en armas nuevamente, como fue el caso de Emiliano Zapata. Entonces, pues Emiliano Zapata se levantó en armas cuando ocurrió esta injusticia de Porfirio Díaz a Francisco y Madero, donde lo encarcelaron. Él lo apoyó, pero cuando Madero llegó a la presidencia, pues ellos esperaban que todo fuera resuelto inmediatamente. Y como esto no ocurrió, pues entonces se levantaron en armas contra Madero. Por otra parte, ni los antiguos porfiristas ni los empresarios extranjeros, favorecidos por Díaz, veían con buenos ojos al nuevo presidente. Entonces a Madero todo se le complicó. En febrero de 1913, un grupo de militares apoyados por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno de la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, porque en los 10 días que duraron este combate, pues hubo muchísimos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró el Plan de Guadalupe, en el que desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombra primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la Constitución. Entonces vean qué relajo hubo en esta etapa de la historia, donde hubo muchas injusticias, muchas muertes y todo por querer llegar al poder. Y bueno, en otro tema que es parte de la Revolución Mexicana, pues es el desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios, en especial Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Y pues bueno, durante la revolución, en distintas partes del país, se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las fracciones se organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. ¿Qué es un caudillo? Pues es un líder que por sus cualidades personales es reconocido como jefe político y militar. A cambio del apoyo y la lealtad de sus seguidores, los caudillos realizaban acciones para satisfacer sus demandas. Y pues bueno, ¿en qué consistió el movimiento villista? Pues bueno, el movimiento villista representó los anhelos y las necesidades de los campesinos del norte del país, quienes reclamaban tierras para trabajar. Recordemos que en el Porfiriato pues hubo muchas injusticias para estos campesinos, entonces Villa trató de ayudarles en el norte del país. Villa elaboró la Ley General Agraria, en la que destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes, porque recordemos que la mayoría de las tierras eran para los extranjeros o para las personas muy adineradas. Y bueno, el otro movimiento fue el de Zapata. Con el Plan de Ayala, el movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas, por lo que peones, jornaleros y otros trabajadores del campo del centro y del sur del país se unieron a dicho movimiento. Entonces, tanto Villa como Zapata estaban ayudando a los campesinos, solamente que Villa estaba en el norte y Zapata estaba en el centro y en el sur. Bueno, el movimiento de Venustiano Carranza. Pues bueno, Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero y a la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. En septiembre de 1916, Carranza convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro, que elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación, que en el siguiente video pues vamos a hablar de estos puntos que se integraron a la nueva constitución, ¿ok? Y pues bueno, Álvaro Obregón pues apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, pues coincidía con él en la idea de hacer de México un país próspero y moderno. Y bueno, cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno. Carranza ocupó de manera interina la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Zapata y Villa, quienes no estuvieron de acuerdo con él porque pensaban que no se identificaba con los intereses del campesinado.
Bueno, los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por un lado, los carrancistas y por otro lado, los villistas y los zapatistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con éxito el ejército constitucionalista, quienes lograron grandes victorias en esta etapa de la historia. Y pues bueno, un dato interesante es que algunos niños entre 7 y 12 años participaron en el combate revolucionario. Imagínense, unos niños de su edad participando en estos combates tan violentos. Otros tocaban el redoble de los tambores o ejecutaban la diana militar. También fueron aguadores, que son esas personas que venden agua en diferentes zonas. También fueron caballerangos, que pues se dedicaban a cuidar a los caballos, y mensajeros, centinelas, que eran personas que estaban al tanto por si había cualquier peligro, avisar de inmediato, y también ayudaban a cocinar. Y pues bueno, vamos a pasar a la cultura revolucionaria. Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados. Y bueno, la revolución modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales. La violencia, los continuos traslados a otras regiones, las penurias de la guerra, el hambre, la pobreza, desarraigaron a las familias enteras, propiciando, en medio de la guerra y de los ejércitos federales y revolucionarios, un amplio intercambio cultural. Entonces, la Revolución Mexicana pues sí fueron unos combates muy sangrientos, entre los mismos mexicanos nos estábamos peleando, pero pues también ayudó a que pues en nuestro país hubiera una mezcla de culturas y pues también, ¿por qué no?, enriquecerla. La música fue parte de la cotidianidad popular. Los ejércitos pasaban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero a ratos y para entretenerse, entonaban canciones o corridos que contaban las hazañas e historias de los personajes o caudillos revolucionarios. Ustedes pueden buscar en internet estos corridos revolucionarios y van a encontrar la historia de estos militares, de todo este ejército que contaba sus historias y lo que estaba pasando por medio de canciones. Y pues bueno, con el tiempo, la revolución pasó a formar parte de la cultura nacional, influyendo en expresiones artísticas como la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine. Entonces, pues vean que a pesar de que fue un acto muy violento, que pues nosotros mismos estábamos peleándonos entre nosotros por el poder y por diferentes ideales, pues también hubo cosas pues no tan malas, como pues las expresiones culturales. Aquí tenemos el Monumento a la Revolución, que estoy segura que pues muchos de ustedes sí lo conocen. Si no lo conocen, los invito a que se den una escapadita y conozcan esta hermosura. Entonces pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.